Esperamos la libertad y la restitución de Pedro Castillo. ¿Se va a dar esto, compañero Guido? Por supuesto que sí. ¿Es posible la libertad de Pedro Castillo? No solo es posible, es lo único que corresponde jurídicamente, como nosotros con Zaffaroni decimos ante la OEA. No hay alternativa, porque si vos destituís de manera ilegal a un presidente y no querés quedar como una dictadura, lo único que queda es restituirlo y en todo caso hacerle un juicio político justo, respetando las garantías, pero para eso también lo tenés que restituir. Entonces, como mínimo hay que restituirlo, incluso si lo quieren pagar, lo tienen que hacer conforme a derecho, cosa que hasta ahora no pasó. Entonces, para destituirlo, primero lo tienen que restituir y llevar adelante un proceso constitucional. Celebro el presidente de México que hace unos días dijo, yo no voy a mirar para otro lado. Esa es la actitud que tiene que tener un presidente latinoamericano. Es la misma que tiene Evo Morales, que yo se lo agradezco. Evo Morales se expresa muy claramente a favor de la libertad y restitución de Pedro Castillo. El abogado internacional de Pedro Castillo ha dado una declaración contundente tras la reciente aprobación de un informe que busca acusar al expresidente por supuestos delitos de corrupción y organización criminal. Sus palabras han resonado fuertemente y han generado gran atención. El abogado afirmó de manera firme que la destitución y detención de Castillo son ilegales y que el actual gobierno de la presidenta Dina Boluarte es dictatorial e ilegítimo. Además, señaló que tanto la prensa, el Poder Judicial y el gobierno han intentado de diversas maneras derribar al presidente Castillo, ya que éste se encontraba del lado del pueblo. Según el abogado, esto es lo que llevó a la derecha política a culparlo y encarcelarlo, y sugirió que todo forma parte de un plan ideado por Dina Boluarte. Estas afirmaciones han generado un gran impacto en la opinión pública y han intensificado aún más las tensiones políticas en el país. Pues aquí te muestro el video. ¿Qué está pasando con Pedro Castillo allá en el Perú? ¿Qué es lo que pasa, compañero Guido? Buenas tardes, bienvenido. Lo escuchamos. Buenas tardes. Sí, bueno, lo que pasa es lo que ya pasó en otros países de América Latina, pasó en Ecuador, pasó en Bolivia, pasó en Brasil, de alguna manera pasa en Argentina, y es que hay un líder campesino que tenía pensado llevar adelante medidas abiertamente contrarias al poder económico, y con la excusa de un discurso que no llegó a materializar ninguna de las medidas que anunciaba, fue puesto preso en forma arbitraria y además violando los procedimientos constitucionales del propio régimen peruano. Es decir, incluso si uno piensa que el discurso de Castillo fue un error, incluso en ese caso la vacancia es inconstitucional porque no respetaron los procedimientos establecidos, y ahí es donde se ve la verdadera intención del golpe contra Pedro Castillo, no que era sacar a un cholo de la sierra del Palacio de Gobierno para poner a alguien más amigable con el poder económico, ¿no? Que no es Castillo, claramente. Teniendo en cuenta que hace un buen tiempo el presidente del Ecuador aseguraba que América Latina se preparaba para un plan Cóndor 2.0, luego de ido suscitándose una serie de situaciones en diferentes países. Perú, vemos que el Perú está secuestrado por una casta delincuencial vendepatria, avalada por una constitución de un golpista como fue o como es el dictador Alberto Fujimori, que solo cambian de rostros, nada más. Cambian de rostros que son serviles a esta situación de intromisión. En este momento, el Congreso peruano ha aprobado ya, a partir del 1 de junio, el ingreso de tropas norteamericanas con armamento de guerra. Usted ha manifestado que la prisión de Pedro Castillo es ilegal en un país sin Estado de Derecho. ¿Cuál es la lectura que tiene Guido Crostó de la situación que se vive en el Perú ahora? Bueno, la situación, la lectura que yo hago es la misma que hace el pueblo reprimido. Es una situación gravísima porque se violan un montón de derechos humanos, un montón de derechos civiles, un montón de derechos políticos, no solo de Pedro Castillo. Se asesinaron 70 personas y no hay nadie preso, parece que no hay ningún responsable. Castillo fue preso enseguida por dar un discurso. Y sin embargo acá hay 70 personas asesinadas y parece que nadie es responsable de las muertes, las ejecuciones extrajudiciales. Para colmo, la Corte Suprema dijo hace una semana que la protesta es delito en Perú, lo cual es otra barbaridad antidemocrática, violar la libertad de expresión del pueblo, ¿no? En definitiva, solo tienen derecho a expresarse en nuestras sociedades los sectores con dinero y con poder adquisitivo, dueños de grandes medios de comunicación, que en Perú son 2 o 3, no más. Pero el pueblo, que es excluido de esos grandes medios, cuya voz no se escucha, que tiene como única alternativa salir a la calle a manifestarse, ahora además de haberlo asesinado, de haberlo criminalizado, ahora además de prohibir
salir a manifestarse, lo cual es una barbaridad. Y creo que esas dos medidas van en sintonía, es decir, por un lado está la prohibición de la protesta, que es inconstitucional, y yo espero que los constitucionalistas de América Latina, que defienden siempre tanto la libertad de expresión, ahora que la Corte Suprema peruana acaba de prohibirla en Perú, digan algo, ¿no? Porque es lo suficientemente grave como para que se expresen, no para que miren para otro lado como hacen siempre. Si esto sucediera en otro país, estaríamos todos diciendo de cómo se afecta a la democracia, que no hay Estado de Derecho, que hay persecución, que se ataca al periodismo, que no hay libertad de expresión. Como sucede en un gobierno que acaba de destituir un presidente campesino en forma ilegal, no se dice nada, se mira para otro lado. Evidentemente, la criminalización de la protesta y la prohibición de la protesta, que es el segundo paso que acaba de dar la Corte peruana, tienen como objetivo reprimir las movilizaciones, sobre todo las movilizaciones campesinas y de pueblos originarios que tenían pensado dentro de un mes y medio manifestarse en Lima. Es decir, que el gobierno usurpador peruano, como dice bien López Obrador, previendo las nuevas movilizaciones masivas en contra de la dictadura de Boluarte, lo que hace primero es, a nivel legal, prohibir la protesta, coartar la manifestación popular. Y luego, en la práctica, importar 700 soldados para entrenar en la represión de la protesta al ejército y a la policía de Perú. Pero son dos medidas que tienen la misma lógica, no hay que mirarlas en forma aislada. Las dos apuntan a lo mismo, la de la Corte Suprema de prohibir la protesta y la de los 700 soldados de un país entrando en otro, tienen la misma finalidad, que es coartar la libertad de expresión y reprimir al pueblo, como sucedió después de la destitución de Castillo. Yo pienso que el poder económico fujimorista, racista y clasista que domina el Congreso peruano, pensó que tras la destitución en forma ilegal de Castillo, que fue una destitución absurda, irregular, sin respetar normas básicas del debido proceso, si lo hacían rápido no iba a haber muchas protestas. Creo que esa fue la evaluación equivocada que hicieron. Pero hubo protestas y la gente salió a quejarse a la calle, a pedir una nueva constitución, igual que Castillo, una constitución con cuota indígena, y a pedir la restitución del presidente. Y fueron ahí asesinados, reprimidos. Por eso es un error separar las muertes de la destitución de Castillo, porque las muertes son de manifestantes que salieron a protestar luego de la destitución de Castillo. Son dos cosas que están absolutamente vinculadas. Y ahora lo que vamos a ver es una escalada represiva cada vez mayor. Por eso el gobierno, o mejor dicho, bueno, la Corte Suprema, en principio independiente del Poder Ejecutivo, tengo mi seria duda que tenga alguna independencia, pero vamos a presuponer, acaba de declarar que es delito la protesta, que no es un derecho civil de primer orden, sino que es un delito. Es decir, que a la criminalización y a los asesinatos no le sigue ninguna asunción de responsabilidad, sino que le sigue la prohibición de un derecho. Esto demandaría en organismos serios la intervención del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la intervención de los líderes de la región, que tienen que hablar claro después de los 70 asesinatos y la vulneración de derechos en el Perú. Yo creo, sin embargo, que el caso de Pedro Castillo, la destitución arbitraria, es, en términos procesales, tiene alguna dificultad técnica que muchos eligen no tratar de profundizar y prefieren quedarse con la lectura simplista y criminalizadora de los medios, ¿no? Que proponen la lectura de que, bueno, si Castillo es malo, se le puede hacer cualquier cosa. Y hay que explicarle a la ciudadanía que el derecho y la democracia no funcionan de esa manera. Castillo nos puede caer mal, bien, nos puede gustar o no, su discurso puede ser equivocado o no. Yo creo que la reforma del sistema político peruano y judicial tienen asidero y creo que el discurso en ese sentido es correcto, lo demuestra lo que sucedió después de la destitución. Pero nada de eso avala a no respetar los procedimientos. En Argentina hicimos juicios de lesa humanidad contra genocidas que cometieron crímenes horribles durante la dictadura militar, pero se les respetó el debido proceso y fueron juzgados en tribunales ordinarios con pleno derecho de defensa. A Castillo se lo vaca de manera inconstitucional violando el debido proceso. Y esto es grave, no es un juego, en una democracia el procedimiento importa, no es una anécdota. Por eso nosotros entendemos que la vacancia es nula, porque tiene vicios procesales severos que cualquier tribunal constitucional serio del mundo constataría inmediatamente, más tratándose de un presidente de la voluntad política de todo un pueblo, más siguiendo el asesinato de 70 personas a esa destitución ilegal. Evidentemente, como es un maestro de la sierra, los derechos de Castillo, como los derechos de las personas asesinadas en el sur de Perú, valen menos, ¿no? Evidentemente, si hubiera habido 70 muertos en Lima, en Miraflores, la respuesta hubiera sido mucho más fuerte. Como son gente pobre la que murió, como Castillo es un maestro de Cajamarca, evidentemente parece menos importante o directamente se justifica lo que se le hizo porque es un indio, porque es un cholo, porque viene de la sierra. Es decir, que esto tiene una enorme cuota de racismo y de discriminación lo que le pasa al presidente Castillo. No sé si... Hace unos días la señora, la presidenta de facto, Dina Boluarte, ha asegurado que las muertes ocasionadas después del 7 de diciembre
son producto de Pedro Castillo. De una manera muy sinvergüenza, muy arrogante, ella salió diciendo: ahí está, ahí tienen ustedes al asesino Pedro Castillo, quien motiva e instiga a estas protestas en la calle. ¿Qué le diría usted a Dina Boluarte en respuesta a estos dichos? Bueno, es lo mismo que dicen todas las dictaduras genocidas: se lavan las manos y tratan de atribuirle sus crímenes atroces a las propias víctimas. Le diría que, bueno, demuestra bastante falta de conocimiento histórico. No es una novedad esa excusa, es la misma que usaba el nazismo cuando le echaba la culpa de los asesinatos al pueblo judío, es la misma excusa que la dictadura argentina usaba cuando decían no que los estaban torturando y asesinando en centros clandestinos de detención, sino que se mataban entre ellos o estaban fuera del país. Le diría que es un discurso que aburre y que después de haber dado un golpe de Estado, lo menos que le queda es hacerse cargo de lo que está haciendo. No creo que tenga ninguna cuota de dignidad personal, porque evidentemente necesita endilgarle la responsabilidad de lo que ella está haciendo a otra persona, pero en definitiva, si ella se considera la presidenta, ella es la jefa de las Fuerzas Armadas, con lo cual tiene la responsabilidad política y penal de los crímenes que éstas cometen, ¿no? Así como los ministros de su gobierno. Eso, yo diría, para utilizar una figura que le gusta tanto a Perú, sería una organización criminal para cometer delitos de genocidio directamente. Así como por cualquier estupidez dice que el gobierno de Castillo es una organización criminal, ¿cuánto más grave es una organización criminal que se monta para asesinar personas, ¿no? Evidentemente es un manotazo de ahogado desesperado de una persona que se quiere responsabilizar de crímenes graves, ¿no? Usted, compañero Guido, ha recorrido muchas instancias internacionales, se ha reunido con presidentes como Gustavo Petro. ¿Cuáles son las expectativas en el caso de esto que se propone desde la defensa de Pedro Castillo, que es libertad y reposición, para desde ahí enrumbar nuevamente hacia la Asamblea Constituyente que necesita el Perú para recuperar su dignidad en primer lugar, recursos naturales también? ¿Cuáles expectativas en estas visitas y en estos pronunciamientos que se han dado desde instancias de defensa de derechos humanos? Bueno, estas visitas son importantes porque muchas veces, dos presidentes como Petro y López Obrador no necesitan ninguna explicación, son gente comprometida hace mucho tiempo, son dos personas admirables y en realidad la charla fue muy fructífera y se pusieron a disposición para ayudar, lo cual yo les agradezco a ambos dos. En otros casos, no son los únicos, hay otros presidentes también que han apoyado iniciativas de López Obrador, como Xiomara, a cuyo esposo le dieron un golpe de Estado en 2009, creo que fue, que inicia la saga de golpes blandos en América Latina, del cual hoy Perú es testigo. En otros casos, te diría, en eso justo no tiene mucha importancia, porque son son presidentes que no necesitan ninguna aclaración. Como Zaffaroni y yo no necesitábamos ninguna aclaración de parte de Castillo para saber que era una víctima. Yo no necesitaba, ya con verlo me doy cuenta, conociendo el racismo que hay en Perú, sabiendo que hay congresistas que fueron ministros de salud de la dictadura de Fujimori y llevaron adelante la esterilización forzada de mujeres indígenas bajo engaño, evidentemente yo no tengo ninguna duda de que Castillo es una víctima de un sistema racista y corrupto y de un Congreso que además es repudiado por toda la sociedad. Esto es lo notable, es altamente repudiado y siguen gobernando. Es una ironía, ¿no? La falta de democracia en el Perú. Esto es lo que atestigua la destitución de Castillo. No que funciona la democracia, sino que no funciona para nada y que al pueblo se lo reprime, se lo encarcela, se le prohíbe manifestarse y a los fujimoristas que han cometido delitos de lesa humanidad se les pagan grandes banquetes en el Congreso. Esa es la situación de Perú hoy. Y además ese Congreso es el que tiene la llave de los negociados de las concesiones de la época de Fujimori que hay que renovar de acá a 2026, que era todo el periodo de gobierno que tenía Castillo. Y Castillo ya había dicho que no iba a renovar esos contratos, que aspiraba a una economía nacional, con lo cual imagínate si iba a ser el interlocutor que los grandes grupos empresarios querían en el gobierno. Evidentemente no. Necesitaban otro interlocutor, que no fuera Castillo. Con lo cual esa es la razón de fondo que explica la destitución del profe, como le dicen en Perú. No un discurso que no llevó ninguna medida a la práctica, sino su política de nacionalización de recursos. Evidentemente ese sí pasa a ser un tema estratégico y a partir de ese prisma uno puede evaluar desde los soldados de un país entrando en otro hasta la prohibición de la manifestación de los pueblos originarios, que son además los que más padecen la explotación indiscriminada de los recursos peruanos y la contaminación de su tierra, de su agua y de su aire, ¿no? Que es algo que sucede en Perú, no solamente en Perú, por desgracia. Para nosotros con Zaffaroni el capítulo de Castillo, como te decía antes, es un capítulo más de una película que ya conocemos. La vivimos con Evo Morales, que estuvo exiliado en la Argentina, con Correa, que está exiliado en Bélgica, con quien estuvimos hace unos días porque estuvo en Buenos Aires, hicimos una nota sobre el golpismo en Perú, pero también con Lula, que estuvo arbitrariamente preso, y además, fíjate la falta de imparcialidad política, el juez que lo pone preso a Lula para que no se presente en una elección que ganó Bolsonaro,
Luego Bolsonaro lo designa ministro de Justicia. Mayor falta de independencia judicial es imposible de conseguir, ¿no? Y estas cosas se hacen con total impunidad en América Latina. Si fuera al revés, si un ministro de izquierda hubiera tenido como antecedente el ser juez y criminalizar a un líder de derecha y luego aprisionarlo y prohibirle que se presente elecciones, todos los sectores conservadores de América Latina pondrían el grito en el cielo diciendo que esa persona no puede ser ministro de Justicia del gobierno cuya prisión benefició directa e indirectamente, ¿no? Bueno, esto cuando lo hace la derecha está todo bien, cuando lo hace la izquierda es un crimen y tienen que ir presos. A mí me preocupa a largo plazo la reconstrucción del Estado de Derecho en serio en América Latina, porque lo que estamos viendo es la erosión de todas las garantías y en general la criminalización de los líderes populares, sea Correa, Lugo, Lula, Cristina, Evo o Castillo, da igual quién sea. Siempre el objetivo es el mismo, encarcelar y perseguir a los líderes populares que toman medidas tendientes a nacionalizar recursos, defender la integración regional, proteger sus fronteras. Acá es al revés, se defiende una constitución neoliberal apócrifa de Fujimori, preso por delitos de lesa humanidad, solamente porque le garantiza a las empresas extranjeras la explotación de los recursos peruanos. Entonces es el poder económico el que manda hoy en Perú, no el poder político. El poder político está preso y por eso se le prohíbe a Castillo hablar. Castillo está incomunicado con su familia, a su vez, lo cual viola derechos humanos de cualquier imputado. Eso, si querés, como nota a pie de página. Pero vos a un imputado no le puedes prohibir la comunicación con sus hijos o su mujer exiliados en México. Bueno, a Castillo sí se lo hacen. Con lo cual uno diría que la discriminación que transitó Castillo antes y durante su gobierno se sigue dando ahora que está preso. La hazaña, la animadversión, el racismo, en definitiva, no solo de la política, sino de la prensa peruana, contra un cholo. Como conclusión, algo que se me ocurrió el otro día en Suecia, creo que uno podría decir que lo normal para una persona como Castillo es esto, ¿no? Lo normal es que una persona como Castillo esté presa. Ese es el lugar de los cholos, de los maestros rurales. Lo que no es normal en un país como Perú es que una persona como Castillo sea presidente. Y eso es lo que no le perdonaron, obviamente. Primero, no le querían dejar asumir. El grupo de Fujimori, de Keiko Fujimori, impugnaba los votos de los indígenas que apoyaron a Castillo, diciendo que eran indios y que no sabían votar. Y si te fijas, es el mismo argumento que después usaron contra él. Decían, bueno, es un maestro rural, no sabe gobernar. Y yo te digo, estoy cansado de escuchar esta estupidez. Porque en buena hora que no sabe gobernar, como saben gobernar Boluarte, en definitiva. Menos mal que Castillo no sabe gobernar, que no sale a matar a la gente o no sale a regalar los recursos naturales de Perú. Menos mal que no sabe gobernar. Y además lo que hay que decir es que si Castillo no pudo avanzar en muchas medidas es porque el Congreso racista, fujimorista, nunca lo dejó. Le obstruían todas las medidas de gobierno y no lo dejaban ni siquiera salir del país. ¿Vos te imaginás un presidente al cual el Congreso no lo deja salir del país? Eso es un acto antidemocrático, violatorio de los derechos políticos de Castillo y de sus electores, porque no lo dejaban llevar adelante su gobierno. Y lo que abona la tesis del golpe... El control de prensa y el terrorismo mediático que atacaba desde antes, ¿no? Pedro Castillo como candidato era súper atacado, todos los días le daban con palos como a piñata, y cuando llegó a ser presidente, pues el terrorismo mediático, la concentración de medios lo golpeaba pues incansablemente. Ahora hay un caso de total hipocresía, digo yo, y es que a Pedro Castillo está a cerrar el Congreso y a Lasso en el Ecuador se le aplaude por casi mismo. O sea, es una... Bueno, pero hay una gran diferencia, ¿no? Lasso es un banquero y Castillo es un maestro rural pobre. Castillo no pertenece al poder económico, Lasso sí. Esa es la gran diferencia que hay entre ambos. Entonces, al poder económico se le permite cualquier cosa: violar la democracia, reprimir, asesinar personas, perseguir opositores, perseguir a la prensa, perseguir a los abogados extranjeros. A los maestros rurales no se les permite nada, ni dar un discurso. Es decir, hay una gran diferencia, hay una gran desigualdad ante la ley, pero las cárceles muestran eso, independientemente del caso Castillo. Si vos visitás las cárceles de Perú o de Argentina, ¿quiénes son los que están presos? Son siempre los mismos, son la gente pobre, en su inmensa mayoría. Con lo cual, te diría, ¿hay igualdad ante la ley en América Latina? No. ¿Necesitamos una reforma de los poderes judiciales? Absolutamente sí. Y eso es algo que está diciendo López Obrador en México o dice el peronismo en Argentina. Hay un común acuerdo en todos nuestros países de que con estos poderes judiciales tan antipopulares, tan antidemocráticos, es imposible llevar adelante agendas progresistas que reivindiquen los derechos sociales y económicos del pueblo. Evidentemente no alcanza con ganar una elección. Miralo a Castillo. Ganó la elección y sin embargo no pudo revertir el poder del fujimorismo, que sigue dominando el Congreso pese a que Fujimori es un criminal de lesa humanidad. O sea, date cuenta, es como que en Argentina siguiera dominando el Congreso Videla o en Chile lo siguiera dominando Pinochet. Es el colmo de la falta de democracia. ¿Cómo una persona que está presa por delito de lesa humanidad puede encarnar el poder político de un país? Es decir, uno tiene que concluir que todavía en Perú no hay democracia en serio y por eso puede salir la policía a matar gente.
Que es lo mismo que hizo Fujimori, ¿no? Esterilizar personas, matar Sí. personas, perseguir personas. No es tan diferente. Uno piensa, bueno, fue hace mucho tiempo, y tal vez no. De Tal vez hecho, falta es mucho. un formato bastante conocido por los pueblos oprimidos del continente. Es el mismo modus operandi que utiliza el imperio norteamericano, el sionismo, para atacar y romper estas democracias que se atreven en algún momento a decirle basta al imperio norteamericano, y pues ellos entran en acción. Estos primero Laufar, estas invasiones, esta asentada de pie, esta bota militar extranjera que ahora va a ingresar. Y por cierto, me preocupa el tema de la denominada tercera ola sale impactada por los movimientos sociales del Perú para el 19 de julio, teniendo en cuenta que el Estado peruano ha criminalizado la protesta y teniendo en cuenta que la bota invasora norteamericana estará en Perú a partir del 1 de octubre. ¿Cuál sería el mensaje para los pueblos de resistencia anticolonial de Guido Croxatto desde la defensa de Pedro Castillo para los pueblos en resistencia? Bueno, es una pregunta muy importante y que me da o me carga alguna responsabilidad. Yo creo que todos nosotros, por eso yo siendo argentino soy abogado de Pedro Castillo, que es el presidente de un país hermano como es Perú, y Zaffaroni fue abogado de Evo Morales, porque es otro país hermano. Nosotros creemos que la obligación que tenemos como abogados, como activistas, como militantes y como pueblos es defender nuestra dignidad, nuestra soberanía, nuestros recursos, nuestra tierra. Evidentemente hoy en Perú hay una dictadura que reprime a su pueblo y que lo criminaliza y no defiende los recursos de los peruanos. Por eso te decía, perdón que diga esto que puede ser un poco técnico y aburrido, pero es importante para la audiencia. Si Dina Boluarte, luego del golpe de Estado y del asesinato de personas, hubiera continuado algunas políticas públicas del gobierno de Castillo, uno podría decir que no hubo un golpe. Bueno, ya con las muertes uno diría que sí, porque estaban asesinando a los mismos votantes de Castillo, ¿no? De hecho, el 90% de las muertes son en las regiones del sur donde Castillo fue masivamente apoyado. Pero otro argumento que abona formalmente la tesis del golpe es que Boluarte cambia radicalmente, por ejemplo, con la figura de Otárola, que tiene otra masacre sobre sus espaldas, y otras figuras, cambia radicalmente las políticas que venía intentando llevar adelante Castillo. Hay un cambio radical de enfoque, y ese cambio de 180 grados, lo sepa Boluarte o no, configura una violación de derechos políticos, no solo de Castillo, sino de los votantes de Castillo. Es un fraude electoral lo que está haciendo Boluarte, además de los crímenes de lesa humanidad. Estoy hablando de otra violación, de derechos políticos, porque ella como vicepresidenta de un gobierno está obligada a continuar la plataforma por la cual fue elegida. Y ella lo que hace, luego de esta traición, de este golpe de Estado y de este asesinato masivo de manifestantes que estaban con Castillo, es voltear radicalmente la posición de su gobierno, negociar con Fujimori y llevar adelante los negociados y las políticas que le propone el Congreso Criminal. Y eso también es una violación de derechos civiles. Tal vez hoy no se ve esto con claridad, no se evalúa, pero yo te aseguro que en el futuro, en 5 años, 10 años, cuando baje el apasionamiento y podamos escribir o discutir más, digamos, fríamente sobre esto, vamos a ver que la gravedad de lo que pasó en Perú no se termina solo con la destitución arbitraria de Castillo y el asesinato de 70 personas. Claramente, si uno mira la política económica y la represión del pueblo peruano, lo que hay es un cambio radical de posicionamiento político, y esto es un fraude electoral, como te decía, no contra Castillo, arbitrariamente destituido, sino contra todos sus votantes, y precisamente por eso están protestando, porque ellos perciben la injusticia, perciben que hay un fraude contra su propia voluntad, no solo por Castillo, por eso reivindican la agenda de una nueva constitución que los represente, y los están reprimiendo para defender la constitución apócrifa de Fujimori. ¿Y por qué defienden esa constitución a sangre y fuego, a balazos en la ciudad? Porque esa es la constitución que le garantiza al Congreso sus negocios corruptos de espalda a la sociedad, negocios de los que Castillo no quería formar parte. Y como no quiso negociar con estos sectores, es que está preso. Si hubiera negociado, no tengas ninguna duda que no estaríamos vos y yo hablando de esto y Castillo no estaría preso. Si Castillo está preso, no es porque dio un discurso. Eso es una tontería que no se la cree nadie. Esa fue la excusa para detenerlo. Desde el primer día se quería darle un golpe de Estado a Castillo. Me lo dijo él en prisión, compañero, el golpe de Estado empezó el primer día de mi gobierno. Yo agregaría incluso antes, podemos decir, porque no lo querían dejar ni asumir ni querían reconocerle el triunfo electoral. Pero evidentemente la razón de fondo es que Castillo no negoció con algunos sectores de poder que son los que manejan detrás de las instituciones la dinámica política de nuestros países. Y evidentemente Castillo no negoció, y como no negoció, que está preso. Correa tampoco negoció, y porque no negoció está exiliado en Bélgica. Lula tampoco negoció, y porque no negoció terminó preso 1 año y medio. Evo Morales no negoció, y por eso terminó exiliado en la Argentina. Creo que ese es el aprendizaje que tienen que hacer nuestros pueblos. Empezar a reconocer los liderazgos que los reivindican, porque las instituciones hoy mayormente están cooptadas por los que hacen negocios económicos de espaldas a la sociedad, incluyendo las instituciones jurídicas, los poderes judiciales y los organismos de derechos humanos, lo cual es grave.
porque va acotando los escenarios para defender la dignidad de nuestros países. Por eso, la última reserva moral que nos queda muchas veces es reivindicar a estos líderes populares como Castillo, como Evo, como Lula, porque son la última reserva moral frente a un sistema corrupto que se está cayendo a pedazos en Argentina también. Compañero Guido Grossato, dijo la señora Dina Boluarte que estas políticas que está aplicando el Perú, estas políticas exteriores de echar al gobierno de Colombia, a la embajada, de tildar como subversivo al hermano Evo Morales, de echarle la culpa de los muertos, de tildar de persona no grata a Andrés Manuel López Obrador de México. ¿Estas políticas en algún momento van a tener sus repercusiones? ¿Va a tener que pagar la consecuencia Dina Boluarte de todo lo que está haciendo? Pero no tengas ninguna duda que sí. ¿A vos te parece que Boluarte puede caminar por la calle? El pueblo la va a repudiar. Hay una canción que yo escucho en cada lugar donde voy, antes de dar una conferencia en cada comunidad, donde la censura es directa. Pero yo te digo más, ni la derecha está contenta con este gobierno, porque es un papelón. Y alguien se va a tener que hacer responsable. Y eso es lo que me preocupa a mí en el fondo, porque es obvio que Boluarte es un títere de la derecha racista de Fujimori. Es obvio que la están usando y cuando no le sirva más la van a largar y va a terminar presa por estos delitos que está cometiendo. Lo que me preocupa es lo que suceda después, ¿no? Lo que pasa detrás. Cómo se siguen firmando contratos de espaldas a la sociedad, cómo se hacen negocios con el hambre de nuestros países, cómo se criminaliza a los líderes populares. Eso me preocupa porque estamos hablando ya de políticas de largo plazo. Pareciera que cualquier presidente que se comprometa en serio termina preso o mal. Y eso es grave, ¿no? Porque desincentiva a los jóvenes a meterse en política. Imagínate los jóvenes en Perú que salen, manifiestan y los matan a balazos, o si se comprometen con la soberanía de su país, son terruqueados o terminan presos. Evidentemente en Perú todavía hay una lucha por la democracia que no terminó, que hay que seguir dando. Nosotros estamos apoyando como abogados argentinos de Castillo esta lucha, como apoyamos a Evo Morales, como apoyamos a Lula cuando estaba preso en Curitiba. Estamos dando una lucha, además, con un pueblo que es hermano históricamente, ¿no? El vínculo entre Argentina y Perú es un vínculo largo. Mi mamá me hablaba siempre del apoyo de Perú en la guerra de Malvinas, la Fuerza Aérea peruana a la Argentina. Y otro compañero me hacía reír hace poco porque yo no entiendo la posición conservadora de la Cancillería chilena, y él me dijo, bueno, no muy distinto de lo que pasaba en las Malvinas. Y la verdad que no, me parece, el pueblo chileno es un gran pueblo, no es un problema de los pueblos, ¿no? Es un problema de los liderazgos y de los negocios económicos. Pero hoy la Cancillería chilena es la única dentro de la Alianza del Pacífico que apoya la dictadura de Boluarte, y eso es un papelón. Y evidentemente tiene que ver con negocios que estarán haciendo las empresas chilenas en el Perú. Están privilegiando eso por sobre la vida de los hermanos peruanos, ¿no? Vos fíjate que México y Colombia están a favor de no cederle la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a Boluarte. El único que no está de acuerdo es la Cancillería chilena, lo cual yo lamento profundamente, más viniendo supuestamente, entre muchas comillas, de un gobierno que se decía progresista y que ahora va a dejar la reforma constitucional en Chile en manos de la misma derecha pinochetista que en teoría íbamos a reformar. Es decir, un completo desastre. O sea, este problema constitucional no es menor. Por último, el presidente AMLO, muy duro, crítico, severo, esta propuesta de ¿cómo lo toma? Yo creo que la posición de AMLO es la única posición digna y posible en un escenario de un gobierno que asesina personas. AMLO tiene una posición firme, además de que la familia de Castillo está exiliada en México, y nosotros nos vamos a encontrar con ellos, con Zaffaroni. Yo creo que la posición de AMLO y la posición de Petro y también la posición de Xiomara es la única posición democrática y posible. Vos fijate que cuando estuve con Petro pone en el tuit algo que es muy interesante. Él pone Zaffaroni y Grossato son referentes del garantismo, que es la corriente jurídica compatible con la democracia. Está excelente la descripción del presidente de Colombia, exactamente. Con lo cual te diría que la posición del presidente de México es valiosa, es digna, pero además, si hablamos en serio, es la única jurídicamente viable. Hoy tal vez no lo vemos, pero yo te aseguro que si hacemos esta entrevista, no te digo en 2 años, en 6 meses, de hecho ya está quedando claro. El informe de Amnistía Internacional que se presentó ayer sobre el racismo letal en Perú es durísimo contra el gobierno de Boluarte. Y estamos hablando de Amnistía Internacional. No tiene ningún compromiso político con Castillo, ni nada que se le parezca. Y sin embargo, la censuraron también Amnistía Internacional cuando iba a presentar su informe hace un mes en la Casa de la Memoria, en el LUM, en Perú. Por eso, y una diputada alemana que intentó ver a Castillo, no la dejaron, cuando volvió a Alemania dijo
que lo que sucede hoy en Perú se parece mucho a los últimos años del Chile de Pinochet. Y yo coincido, cuando uno está ahí, se respira el aire de una dictadura, por un montón de pequeños gestos que están al límite. Bueno, al límite ya traspasado en los asesinatos de manifestantes, pero en otro montón de aspectos, como la libertad de expresión, la tranquilidad, la posibilidad de voz de Castillo de hablar con él sin sentirse espiados, acosados o perseguidos. Bueno, todo eso Perú no lo garantiza. Pero no es que no me lo garantiza a mí, no se lo garantiza a los propios peruanos. Lo nuestro es anecdótico, es secundario. Yo estoy en Argentina, trato de hacer un trabajo técnico a favor de un presidente ilegalmente e injustamente destituido porque entiendo la razón de fondo por la que está arbitrariamente preso. Pero pienso en el pueblo peruano, ¿no? En todos los chicos, primero en la gente asesinada y después en todos los manifestantes que tienen ganas de hablar pero tienen miedo de hacerlo. Vos dijiste muy bien hace un rato, dentro de un mes y medio hay una toma de Lima. Y evidentemente los antecedentes con 700 soldados de otro país armados, más la Corte Suprema que dice que la protesta es delito, nos hace presagiar un escenario poco pacífico. Y nosotros tenemos que alentar la vida y no podemos exponer a la ciudadanía a que este gobierno asesino siga matando personas. Tenemos que evitarlo a toda costa. Pero tampoco le podemos decir a la gente que no luche por sus derechos. Esta es la contradicción, que tiene que ver con lo que vos me preguntabas antes. Nosotros a la ciudadanía, ¿cómo le vamos a decir que no luchen por lo que consideran justo? Cuando los están aplastando, cuando los están asesinando, cuando no los dejan expresarse, cuando le dicen que si se manifiestan son delincuentes o terroristas. ¿Cómo le vamos a decir que se queden tranquilos en su casa cuando los están mancillando, cuando los están censurando, cuando los están asesinando? Y más grave es que los otros líderes de América Latina no se pueden quedar callados frente a esto. Por eso yo celebro al presidente de México que hace unos días dijo, yo no voy a mirar para otro lado. Esa es la actitud que tiene que tener un presidente latinoamericano. Es la misma que tiene Evo Morales, que yo se lo agradezco. Evo Morales se expresa muy claramente a favor de la libertad y restitución de Pedro Castillo. Y eso es lo que necesitamos, ¿no? Claridad de nuestros dirigentes. Ahora, compañero Guido, mientras todo esto sucede, el día de ayer, por ejemplo, mientras organismos de defensa de derechos humanos como es Amnistía Internacional presentaban su informe, periodistas y gente que había acudido a este hotel deluxe allá en Lima, en el centro de Lima, han sido atacados por grupos irregulares afines a la derecha. Esta llamada pestilencia, como se le conoce en Lima, atacó al hotel, se fueron a incomodar. Esta aparición de estos irregulares, ya que caen molestos hay veces, y son bastante agresivas estas señoras. ¿Cuál es la opinión que se merece? Bueno, son todas formas de no defender la democracia. Enviar matones para censurar, para intimidar, es otra forma de reprimir la libertad, en la que este gobierno dice que se basa. Evidentemente han dado un golpe de Estado y están gobernando de manera autoritaria, que es lo que hacen todos los genocidas. Y además le están echando la culpa de sus crímenes a los demás. Es decir, lo que hacen todos los genocidas, no es nada nuevo, por desgracia, lo que sucede en Perú. Creíamos que ya no iba a pasar en América Latina. A mí lo que me sorprende, tal vez porque estuve unos años en Alemania, vivo en Argentina, lo hablábamos con el presidente de Colombia. Yo te digo la verdad, había algunos momentos, por ejemplo, cuando no me dejaron entrar a la Universidad de San Marcos, cuando los estudiantes de Derecho me habían invitado a dar una charla sobre Derecho Penal, que es mi campo de especialización. Y le dije a Castillo, mirá, desde que anunciaron que soy tu abogado, ya no me dejaron entrar a dar una charla a la universidad. Es lo más antidemocrático que me tocó vivir en mi vida. Cuando doy entrevistas en España o en Alemania, las embajadas peruanas mandan extensas cartas que son un papelón, pero que te van dando cuenta de que persiguen, atacan la libertad, no quieren que los abogados nos expresemos libremente ni ejerzamos nuestro trabajo en tranquilidad y seguridad. A mí no me importa nada, pero imagínate un pibe humilde de la universidad que está ahí, que quiere expresarse en contra de la dictadura. Si a mí me mandan un montón de cartas, si soy el abogado de Castillo y estoy en otro país, trabajo con Zaffaroni, que fue juez de la Corte Interamericana, me hacen estas tonterías, ¿qué le queda a una persona de Chiclayo, de Huánuco, de Cusco? ¿Qué le queda? ¿Lo van a matar a balazos, lo van a terruquear, van a inventar cualquier cosa? De hecho, a muchos abogados le hacen la vida imposible en Perú. Lo que te quería decir es que a mí me da la impresión de entrar en una película en el tiempo en Perú. Es algo que yo pensé que ya estaba superado en América Latina. Pero también pensé que estaba superado los golpes de Estado en Bolivia y vi cómo la OEA respaldaba el golpe de Áñez, ¿no? Lo vi. Y eso me hace descreer mucho de las instituciones y del sistema interamericano. Yo fui becario de la OEA, igual que Zaffaroni. Le tengo aprecio a la OEA y al sistema interamericano, pero me da vergüenza el papel que están haciendo. Por eso espero que no cometan un nuevo error. Yo soy producto de este sistema académico, de la OEA, no soy de izquierda, no vengo del comunismo internacional ni nada que se le parezca, más bien todo lo contrario, pero defiendo los derechos en serio. Y acá se están violando en serio los derechos de Pedro Castillo. Y uno no se puede quedar tranquilo viendo cómo se violan las garantías procesales de un presidente. Yo por lo menos no me puedo quedar tranquilo y por eso soy su abogado, básicamente.
es, como se dice, Pedro Castillo, un golpista y nunca va a salir de prisión, lo van a empapelar y le van a dar 3 años, o las expectativas son mayores y realmente se va a dar lo que todos esperamos, todos los latinoamericanos de corazón que estamos con los pueblos en lucha, esperamos la libertad y la restitución de Pedro Castillo. ¿Se va a dar esto, compañero Guido? Por supuesto que sí. ¿Es posible la libertad de Pedro Castillo? No solo es posible, es lo único que corresponde jurídicamente, como nosotros con Zaffaroni decimos ante la OEA. No hay alternativa, porque si vos destituís de manera ilegal a un presidente y no querés quedar como una dictadura, lo único que queda es restituirlo y en todo caso hacerle un juicio político justo, respetando las garantías, pero para eso también lo tenés que restituir. Entonces, como mínimo hay que restituirlo, incluso si lo quieren vacar, lo tienen que hacer conforme a derecho, cosa que hasta ahora no pasó. Entonces, para destituirlo, primero lo tienen que restituir y llevar adelante un proceso constitucional, atado a la legalidad, cosa que hasta ahora no sucedió. Y luego sí, entran a jugar las reglas del juego democrático, ¿no? Castillo tendrá la oportunidad de defenderse durante una hora ante el Congreso y yo creo que eso va a ser muy importante para el Perú. Porque supongamos que Castillo es restituido y luego vacado. Seguramente lo que haya, se me ocurre a mí, pero esto es una especulación política, son nuevas elecciones. Y yo estoy convencido que después de todo este proceso tortuoso y tan criminal, yo estoy convencido que Castillo va a volver a ganar las elecciones, no tengo ninguna duda. Y me parece importante que él le pueda hablar de nuevo a su pueblo, por eso no lo dejan hablar. Porque saben que él está creciendo en apoyo, porque lo están victimizando, criminalizando, incomunicando, censurando, persiguiendo, reprimiendo, no le dejan hablar ni con sus hijos. ¿Por qué tienen tanto miedo de que Castillo diga algo? Te lo respondo yo, porque va a haber un gran respaldo popular, porque la gente se siente reflejada en lo que le hicieron a Castillo, porque el indio de la sierra, que históricamente lo cagaron a balazos en el Perú, independientemente del discurso de Castillo, sabe que lo echaron a patadas porque es un cholo. Y eso lo siente el pueblo, lo sabe, independientemente de cualquier argumento político o legal que yo pueda darte. Ellos sienten algo mucho más profundo y mucho más humano y mucho más elemental y mucho más transparente también. Y que además es cierto. Además es cierto. La razón por la que lo volaron no es un discurso. Nunca lo dejaron gobernar antes de ese discurso. Con lo cual la razón es mucho más de base y el pueblo la conoce. Y esa sensación y ese sentimiento popular es el que va a llevar, a mi modo de ver, a Castillo nuevamente al gobierno de Perú. Bien, para nuestros oyentes de Radio TV La Voz 90.4 del FM aquí en Bolivia, para los que nos siguen en el página de Facebook, pueden encontrar como Comunisur Nacional. Para los hermanos de la Fe Grande, está con nosotros Guido Roxato, él es abogado de Pedro Castillo, allá en la Argentina. Guido, muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos que usted es una persona bastante dado a pequeña entrevista, que no sea la última. Esperemos que su lucha tenga éxito y la lucha del pueblo peruano sea notorio en todo el mundo. Ahora sabemos que vivimos en dictadura en el Perú. Pronto vamos a regresar a casa, estoy convencido de eso, con el presidente Pedro Castillo ahí de nuevo. Por el momento necesitamos sus palabras de despedida, su mensaje final para los pueblos en resistencia del continente. Bueno, yo les diría como mensaje final que los pueblos históricamente latinoamericanos están hermanados y somos una nación común, una gran nación latinoamericana, una patria grande, con lo cual lo primero es la solidaridad entre todos nosotros y hoy nos toca luchar todos juntos para que Perú recupere la vida en democracia y recupere una senda de integración regional y defensa de sus recursos. Mientras haya un gobierno que asesina a su propio pueblo, todos los latinoamericanos tenemos que alzar la voz para denunciarlo y no nos tenemos que cansar de decir que lo que sucede en Perú ya no es una democracia, es una dictadura y en América Latina no queremos más dictaduras. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre las contundentes declaraciones del abogado internacional de Pedro Castillo? ¿Crees que la encarcelación de Castillo Terrones fue ilegítima? Déjame saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. No te olvides darle me gusta y suscribirte para que más peruanos en todo el mundo se mantengan informados. Hasta el próximo video.